La isla del tesoro, capítulo 4. Sin perder un instante, por supuesto, hice entonces lo que quizás debía haber hecho mucho tiempo antes, que fue contar a mi madre todo lo que sabía. Y desde luego vi que nos encontrábamos en una posición sobremanera difícil. Parte del dinero de aquel hombre, si alguno tenía, se nos debía a nosotros, evidentemente. Pero no era muy presumible que los extraños y siniestros camaradas del capitán, sobre todo, aquellos dos que ya me eran conocidos, consistieran en deshacerse de parte del botín que pensaban repartirse por pagar las deudas del hombre muerto. La orden que el capitán me había dado, como se recordará, de que saltase al punto sobre un caballo y corriese en busca del doctor Livesey, hubiera dejado a mi madre sola y sin protección, por lo cual no había que pensar en ello. La verdad es que nos parecía imposible a ambos el permanecer mucho tiempo en la casa. Los rumores más comunes e insignificantes, como el carbón cayendo en las hornillas del fogón de la cocina, el tic-tac del reloj de pared y otros por el estilo, nos llenaban en aquellas circunstancias de terror supersticioso. Las inmediaciones de la casa nos parecían llenar el aire con el ruido apagado de pisadas cautelosas que se acercaban. Así es que entre aquel cadáver del pobre capitán yaciendo sobre el piso de la sala y el recuerdo de aquel detestable y horroroso pordiosero ciego, rondando quizás muy cerca y tal vez pronto a volver, hubo momentos en que, como dice un adagio vulgar, no me llegaba la camisa al cuerpo. Había pues que tomar una resolución pronta, cualquiera que fuese. Y al final nos ocurrió irnos juntos a pedir socorro a la aldea cercana. Todo fue decir y hacer. Aun cuando estábamos con la cabeza toda trastornada, no vacilamos en correr sin tardanza en medio de la tarde que declinaba y de la espesa y helada niebla que todo lo envolvía. La aldea, aunque no se veía desde nuestra posada, no estaba, sin embargo, si a esta distancia de pocos centenares de yardas, al otro lado de la caleta vecina, y lo que era para mí un grandísimo consuelo, en dirección opuesta de la que el mendigo ciego había hecho su aparición y probablemente de la que también había seguido en su retirada. No tardamos mucho tiempo en el camino, por más que algunas veces nos deteníamos repegándonos el uno al otro para prestar oído. Pero no percibimos ruido alguno anormal, nada que no fuese el vago y suave rumor de la marea y los últimos graznidos y aleteos postreros de los habitantes de la selva. Acababa de oscurecer cuando llegamos a la aldea y jamás olvidaré lo mucho que me animó el ver en puertas y ventanas el brillo amarillento de las luces, aunque como muy pronto iba a verlo, aquel era el único auxilio que podíamos esperar por aquel lado, porque no hubo un alma, por más vergonzoso que esto sea para los hombres aquello, no hubo un alma que consintiera en acompañarnos de vuelta a la posada. Mientras más detallábamos nuestras cuitas, más veíamos que hombres, mujeres y niños se aferraban en quedarse al abrigo de sus propios hogares. El nombre del capitán Flint, por más que para mí fuese completamente extraño, era bastante conocido para algunos de aquellos campesinos y bastante él solo para llevar a sus corazones un gran peso de terror. Algunos de aquellos hombres que habían estado trabajando en el campo en las cercanías del almirante Benbow recordaban, además, haber visto varios extraños en el camino y tomándolos por contrabandistas los habían obligado a alejarse. Otra aseguraba, por lo menos, haber visto una especie de bote de vela cuadrada en la parte de la costa que llamamos Caleta del Gato. Por lo visto, cualquiera que fuese un simple camarada del capitán, era bastante para producir un terror mortal a aquella gente. Y aun cuando después de muchas vueltas y revueltas encontramos algunos dispuestos a montar e ir a prevenir al doctor Livesey de lo que pasaba, para lo cual tenían que ir en otra dirección, lo cierto es que ninguno quiso venir a ayudarnos a defender la posada. Se dice comúnmente que el miedo es contagioso, pero por otro lado, la elocuencia es una gran alentadora.
Así es que cuando cada uno hubo dicho su opinión, mi madre les dijo un pequeño discurso. Yo declaro, dijo, entre otras cosas, que jamás consentiré en perder un dinero que pertenece a mi huérfano hijo, y si ninguno de ustedes se atreve a ayudarme, Jim y yo nos atrevemos a todo. Ahora mismo nos volvemos por donde hemos venido, y pocas gracias doy a ustedes, camastrones, desentrañados, corazones de pollo. Nosotros solos abriremos esa maleta, aunque deba costarme la vida mi atrevimiento. Gracias mil a usted, señora Crossley, por este saquillo que me ha prestado en el cual traeré mi muy mío y muy legítimo dinero. Es claro que yo dije que iría con mi madre, y claro es también que todas aquellas gentes protestaron contra nuestra temeridad. Pero con todo y eso, no hubo un hombre solo que se resolviera a acompañarnos. Todo lo más que hicieron fue darme una pistola cargada por si acaso nos atacaban y prometernos que tendrían listos caballos ensillados para el caso de que fuéramos perseguidos en nuestra vuelta. Y entre tanto un muchacho corría ya en busca del doctor para pedir auxilio armado. Mi corazón latía violentamente cuando mi madre y yo volvimos solos de nuevo en medio de aquella noche helada para afrontar tan temible y peligrosa aventura. La luna llena comenzaba a levantar su disco rojizo sobre las vagas siluetas de las nieblas del horizonte, lo cual nos impedía acelerar el paso, porque era evidente que antes de mucho rato y antes de que volviésemos de nuevo, todo estaría ya inundado con la claridad, como de día, y nuestra partida quedaría expuesta, por lo mismo, a los ojos investigadores de nuestros vigilantes enemigos. Deslizámonos cautelosamente a lo largo de los setos y vallados sin hacer el menor ruido, y no vimos ni oímos nada que fuese parte a aumentar nuestra zozobra, hasta que, al fin, con gran consuelo nuestro, la puerta de la posada se cerró tras de nosotros, que estábamos al cabo en ella.